Hola amigos de Humo y Espejos. Una vez más estoy con ustedes y hoy el tema es economía. No la economía cotidiana, sino el origen de la economía que hoy vivimos, la que vemos mover al mundo. Y esa economía que hoy vemos mover al mundo tiene un origen cercano. Arranca entre fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX y está íntimamente ligada con el país de Inglaterra. Inglaterra, a través de la Revolución Industrial, cambió totalmente los parámetros de la economía del mundo. No es solamente por el hecho de las máquinas térmicas que dieron este salto, sino por una cantidad de circunstancias que están alrededor. Observemos que cualquiera sea la línea económica que hoy cultive los estudiosos, todas tienen origen en algo relacionado con Inglaterra. Adam Smith para los liberales, Karl Marx para los colectivistas, para dar simplemente dos ejemplos, hay muchos más. Pero esto demuestra que Inglaterra estuvo ahí, en el origen, en el corazón. Y estudiar y entender el proceso de transformación de la era preindustrial a la era industrial en Inglaterra nos permite por extensión entender lo que ha sucedido en distintos momentos de la historia a partir de ese instante en el resto del mundo, incluyendo aquí en nuestra lejana América del Sur. Bueno, ¿cómo evolucionó la sociedad entre el siglo XVIII y el XX? ¿Cómo fue el impacto de la era industrial? Al tema vamos. A principios del siglo XVIII, en Inglaterra existían tres clases de tierras. Unas que pertenecían a los grandes terratenientes, herederos de los señores feudales. Otras pertenecían a agricultores privados, llamados comúnmente squires, una palabra que deriva de escuderos de los caballeros, ¿no es cierto?, los que estaban al lado, de menor rango. La gran mayoría de esos propietarios eran descendientes de algunos que habían sido siervos de la gleba en tiempos del feudalismo. Y hubo un último grupo que eran las tierras comunales, las cuales eran grandes espacios libres de toda posesión que podían ser usados por quien los deseara sin limitaciones. A esas zonas podían ir todos aquellos que por alguna razón habían perdido todo. Desde allí podían empezar de nuevo. Era esas tierras, para los estándares de la época, algo así como un sistema de ayuda social, ya que no nos olvidemos que la posesión de la tierra era la fuente de todas las riquezas. El Banco de Inglaterra inicia sus actividades en 1694, casi coincidiendo con el nacimiento del siglo XVIII. Esta institución es emblemática de un cambio que sobrevendría: la desaparición total del orden medieval, muy comunitario, para reemplazarlo por un sistema absolutamente individualista. A lo largo del mencionado siglo XVIII, los terratenientes, usando diferentes recursos de carácter legal, comenzaron a cercar a su favor todas las tierras comunales de buena calidad, dejando libres solamente aquellas que por sus características no eran productivas. Llegó un punto que tierra comunal pasó a ser sinónimo de tierra baldía y sin valor, refugio de bandidos y marginados de toda clase. Las tierras, obviamente, debían ser trabajadas y por lo tanto crece sustancialmente una nueva clase: los arrendatarios, quienes ocupan esos espacios con sus familias, construyen allí sus hogares y se dedican a la producción agrícola, pagando un arriendo al terrateniente, que obviamente jamás iba a ensuciar sus manos en ese tipo de trabajos. Esas familias tenían muchos hijos, lo cual era necesario, ya que esos hijos eran la mano de obra indispensable para una explotación que dependía fundamentalmente del trabajo físico de hombres ayudados por los animales. Inglaterra llega a los inicios del siglo XIX convertida en un gran país agrícola, con enormes extensiones de propietarios, cuyas tierras eran explotadas por los arrendatarios. ¿Qué sucedió con los terratenientes? Bueno, los terratenientes eran herederos de títulos nobiliarios que se remontaban a la invasión normanda allí en el siglo XI. La riqueza de estos terratenientes, sin excepción, se debía a su calidad de ladrones.
porque ya sus antepasados habían saqueado y robado las propiedades de los nobles y terratenientes del sistema sajón. Luego hubo otros que se enriquecieron por el saqueo de las tierras y los bienes de los monasterios, conventos y otros activos de la Iglesia durante el tiempo de la abolición de las instituciones religiosas de origen católico o romano. Otros fueron a robar los bienes y propiedades de los medianos terratenientes en tiempos de la guerra civil entre monárquicos y republicanos. Eran todos ricos, pero todos con un origen espurio de ladrones. Ese espíritu permaneció en ellos todo el tiempo. Estos nuevos ricos se entremezclaron con los burgueses, quienes a su vez tenían riquezas también provenientes del comercio acá ultramarino. Ultramarino puede significar piratería, saqueo de colonias o saqueo de territorios menos desarrollados, ejercicio de la usura y también en muy buena medida por el maravilloso y muy lucrativo tráfico de esclavos. Estos son los orígenes de estas riquezas, tanto de los nobles como de los burgueses de Inglaterra. Así vemos que todos los terratenientes querían tener una participación en los pingües negocios financieros y comerciales. Y por otro lado, todos los burgueses aspiraban a poseer títulos nobiliarios. Fíjese qué comunión de intereses, ¿no? Claro, los títulos nobiliarios se podían adquirir, se compraban a familias nobles venidas a menos. En esto, Inglaterra fue muy diferente a España, donde esa clase de mixtura era absolutamente impensable. Otro tanto sucedió en Francia. Bueno, llegado el siglo XIX, empiezan las grandes guerras contra Francia, las guerras napoleónicas, primero contra la República y luego contra el Imperio. Ese continuo estado de guerra fue muy perjudicial para la economía de las clases medias y las clases bajas, pero enriquecieron muchísimo a esta mixtura de burguesía y nobleza terrateniente. ¿Les suena familiar? ¿Les suena conocido? Los enriquecieron, a esos grandes terratenientes y esos grandes poseedores de los bienes de capital burgués, las especulaciones en las finanzas que estaban lideradas por el que ya mencionamos Banco de Inglaterra. Terminaron las guerras napoleónicas y encontramos grandes capitales acumulados y en busca de oportunidades. Esos capitales fueron los fundadores de la industria. Esas primeras industrias crecieron gracias al hecho de que en Inglaterra había hierro, carbón y el desarrollo de las máquinas de vapor que justamente utilizaban hierro y carbón. Todo lubricado por muy buenos fondos financieros. Así comenzó la producción de infinidad de artículos que para ese tiempo eran muy importantes porque tenían mucho mercado dentro y fuera de las fronteras, como los textiles, por ejemplo. Pero sin dudas, esa mecanización necesitaba mano de obra abundante y en lo posible barata, pero no había suficiente. Entonces comienza aquí el desarrollo de un plan maquiavélico. En 1807, escuchen esto, en Inglaterra se prohíbe la trata de esclavos a través de un acta de comercio de esclavos, librada en ese año. La esclavitud era un sistema de producción muy eficiente antes de la mecanización, pero ahora era costoso. No olvidemos que un esclavo era una inversión importante, era caro de comprar y debía ser mantenido. Eso implicaba cuidar su vida, su vivienda, el vestido, la alimentación y la salud. Más allá de lo deleznable que es el hecho de que un ser humano sea privado de todo derecho, debemos entender que ningún capitalista que invertía sus bienes y su capital en este medio de producción como era este esclavo, iba a favorecer que se arruine una máquina productora con malos tratos innecesarios. Acá no tiene cuestión los sentimientos, sino simplemente el sentido común de cuidar el medio de producción. Este sistema tenía que ser cambiado.
Así que después de prohibir el negocio de la trata, ya el 23 de agosto de 1833 se aprobó la Slavery Abolition, un acta de abolición de la esclavitud, por la que desde el 1 de agosto de 1834 quedaban libres todos los esclavos de las colonias británicas. ¡Aleluya! Así hubieran querido gritar los pobres esclavos. A partir de ese momento dejaron esa condición, pero en realidad siguieron siéndolo, solo que de ahora, en lugar de ser bienes de capital, que debían ser alimentados y cuidados, pasaron a ser material de consumo, ya que sus antiguos amos no tenían ninguna necesidad de cuidar de ellos en nada. A la vez, también para el inicio de la década del 30, del siglo XIX obviamente, se liberó la importación de granos sin aranceles. En coincidencia, Eso significó que la producción de grano en Inglaterra dejó de ser rentable. Los arrendatarios no podían pagar sus alquileres porque no podían vender sus productos. La solución fue enviar a sus hijos a las ciudades, donde la industria los seducía con buenos salarios, y esos hijos en sí dejaban de ser una carga en el hogar familiar y además enviaban dineros que permitían paliar una situación que los ingenuos arrendatarios consideraban circunstancial. No podían estar más equivocados. De a poco, todos los arrendatarios fueron dejando sus casas y mudándose a las grandes urbes industriales, hacinados en sucuchos infectos y trabajando larguísimas jornadas por un salario que ahora que habían logrado la sobreoferta de trabajadores, descendió a un mínimo tan bajo que la calidad de vida humana se derrumbó por los suelos. Morían enfermos y morían jóvenes, pero para los industriales, los grandes capitalistas, eso no era problema, porque por cada uno de estos baratos medios de producción que moría, había 10 dispuestos a reemplazarlos. Entretanto, ¿qué hicieron los terratenientes? Los que tenían la posesión de esas grandes tierras, reconvirtieron a Inglaterra de país agrícola a país ganadero. La producción agrícola necesita mucha mano de obra, la ganadera no. Con algunos puesteros era más que suficiente para traer las reses y cuidarlas del cuatrerismo. Los antiguos campesinos que en sus fincas de campo no eran ricos para nada, pero tenían viviendas sanas y recursos alimenticios provenientes de sus granjas, ahora estaban reducidos a condiciones de vida absolutamente miserables. Créanme, la vida de un esclavo era un lujo al lado de la que padecía esta nueva clase proletaria. Y aquí les recomiendo a todos ustedes la lectura de Charles Dickens, un escritor que reflejó con cruda claridad lo que era la vida en la próspera, entre comillas, Inglaterra de mediados del siglo XIX. Vamos a las conclusiones. Las cosas no son como te las cuentan los historiadores positivistas. La vida del hombre común en la era preindustrial fue mucho mejor que lo que fue en la era industrial. La esclavitud no fue abolida por razones morales, sino simplemente por razones crudamente económicas. Estas cuestiones explican mucho lo padecido entre el siglo XIX y el siglo XX, las grandes revoluciones sociales, las guerras mundiales. La guerra civil de los Estados Unidos, considerada por muchos historiadores como la primera de las guerras modernas, fue para imponer a un sur preindustrial y esclavista el modelo industrial y financiero del norte y reemplazar al antieconómico esclavo por el barato proletario. A propósito, les aclaro que el término proletario tiene un nacimiento en una consideración muy despectiva hacia ellos, ya que era la idea de que para lo único que servía y para lo único que eran necesarios era para que criaran y tuvieran prole que seguiría trabajando como sus padres. Otra vez, si bien hubo muchos luchadores contra la esclavitud que eran personas morales, que venían viendo en esa institución una profunda perversidad, su lucha tuvo éxito porque detrás de ellos, en las sombras y aportando los recursos, estaban los que necesitaban la mano de obra baratita. Bueno, con este breve y corto periodo de excursión sobre el proceso económico de Inglaterra, que fue tan importante que finalmente transformó al mundo entero, quise mostrarles a todos ustedes que nada sucede por casualidad. Hubo un plan a largo plazo, trazado en forma deliberada, que nació a mediados del siglo XVIII y se fue perfeccionando poco a poco hasta obtener sus resultados. Hoy vivimos un proceso similar que nos quiere llevar a una nueva situación. Pero claro, es muy difícil percibir la corriente cuando uno es arrastrado por ella.
Lo cierto es que hoy por hoy vemos dos grandes injusticias en el mundo que, si lo vamos a mirar en detalle general, así en forma completa, es fuente de todos los problemas sociales. El primero, que no hay trabajo para todos. El segundo, que quien trabaja 30 días no puede alimentar a su familia dignamente por otros 30 días. Resolviendo esos dos problemas, el mundo sería otra cosa y la situación sería otra. No en vano, recordemos que hay apenas 2% de la población mundial que detenta más del 60% de la renta mundial. Bueno, los dejo pensando. Que Dios les bendiga, les mando un gran abrazo y a aquellos que conocen la palabra de Dios, les recomiendo la lectura de la carta del apóstol Santiago en su capítulo 5. Ahora sí, hasta pronto.